Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Hola, Buenas tardes, profe. buenas tardes. Vamos a esperar un minutito para que... Buenas tardes, profe. Buenas tardes, amor. Para que ingresen. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Ah? Buenas tardes, profe. Bien, profe. Qué bueno, me alegro mucho. Yo también he estado bien. Muy positiva también, esperando que ya esto pues termine pronto y podamos volver a vernos. Claro, como he dicho en otras aulas de clase, lastimosamente no vamos a poder regresar de la forma que lo hacíamos antes, ¿no? Completamente libres, digámoslo así. Siempre vamos a tener que cuidarnos y protegernos mucho por el virus. Entonces vamos a tener que nosotros mismos autoeducarnos en esa situación y saber que el momento que somos desobedientes con algún parámetro de salud que nos den, pues el único riesgo es nuestra vida. Entonces, tomar en cuenta desde ahí, ser un poquito responsables y saber que hay que hacer las cosas tal y cual nos piden los lineamientos de salud para que podamos precautelar nuestra vida, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante. Es un nuevo reto para la humanidad. Saber que este estilo de vida nuevo nos va a costar porque estamos acostumbrados a ser libres, a que nadie ni nada nos ponga una regla, una norma fuera, pero ahora nos va a tocar acatar todas esas normas y disposiciones para estar sanos, eso sí, ¿no? Bueno, entonces, dando paso ya a la clase, vamos a tener una clase un poquito diferente, ¿sí? No se olvide de tener su libro a la mano, por favor, que lo vamos a necesitar, ¿sí? Al finalizar. Entonces, bueno, ya hemos hablado 2 minutitos, hemos socializado un poquito. No olvide que el día de mañana no tiene asistencia. Yo creo que ya le comunicó su tutor porque tenemos una capacitación docente, ¿no? Entonces, por favor, no olvide echarle todas las ganas el día de hoy a las clases que tenga, porque el día de mañana prácticamente usted va a tener que reforzar lo que ha venido aprendiendo, ¿no? Usted sabe que tiene que todos los días mantenerse muy activo en lo que es sus clases para que tenga siempre una calificación o una actividad positiva, que eso es lo único que nos va a servir, ¿no es cierto? Bueno, entonces voy a proceder a detener mi video y a compartir pantalla, ¿sí? No olvide, las preguntas me puede hacer por interno
Hola, Damián, ¿cómo estás? Y cualquier situación yo le contesto unos minutitos antes de finalizar este primer momento, ¿sí? Bueno, voy a compartir pantalla. Listo, tenemos ahí. Voy a ampliarlo un poquito, ¿ya? Y vamos a iniciar como siempre con esa fe que nos caracteriza, encomendándonos a Dios y poniéndonos siempre en su presencia, ¿no? Acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios, adorémosle. La alegría del mundo es breve, la de aquellos que sirven a Dios no tendrá fin. Ecuador y sus desafíos. Desafío del Ecuador frente a la democracia. Bueno, esto ha sido un poco complejo en distintas épocas de nuestro Ecuador, ¿no? Vamos a iniciar primero recordando lo que es la palabra democracia, ¿sí? La palabra democracia viene de las voces griegas demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. No lo olvide, por favor, ¿sí? Y esto quiere decir el poder del pueblo. La idea de la democracia surgió en los siglos 6 y 5 antes de Cristo, en la antigua Grecia, específicamente en Atenas. Paradójicamente, solo los varones tenían poder de decisión, o sea, solamente ellos podían votar o tenían la alternativa de buscar un representante, ¿no? Alguien que lo represente frente a las asambleas que se les decía, ¿no? Desde sus inicios fue un sistema con muchas contradicciones. Si hablamos en su totalidad acerca de la formación de la democracia en Grecia, podemos irnos estos añitos más atrás y traer a colación este momento que esto sucedió en base a muchos abusos que existían por parte de las personas que tenían poder económico, ¿no? Entonces, estas personas que tenían poder económico eran los faraones, eran personas que estaban dedicadas, en ese tiempo habían los terratenientes, los que tenían demasiadas tierras también, ¿no? Entonces, las personas que trabajaban para ellos, los pequeños agricultores, estaban ya cansados del maltrato que recibían y pusieron su voz de protesta. Entonces, vinieron a reformarse una serie de normas, de leyes en Grecia y se instauró la democracia. Al reformar estas leyes, se permitió que la gente que pertenecía al pueblo pudiera votar por un representante. Y este representante podía ser no solamente un representante de acuerdo a su estado, a su clase, ¿no? Sino, ni tampoco a su poder económico, sino un representante ya del pueblo mismo, ¿no? Podría ser también una persona que ejecutaba o a lo mejor transformaba el hecho laboral dentro de los pequeñños agricultores. Entonces, esta persona podía tranquilamente ser ese representante que llegaba a una asamblea, ¿no? Antes en Grecia les decían los 500, ¿sí? Entonces, esta persona iba a formar parte de los 500 para poder controlar también en base a sus pensamientos, en base a su criterio y en base a todo lo que le decían a él el pueblo, podía ponerlo también en la asamblea, ¿no? Para evitar este tipo de abusos y atropellos. Entonces, desde ahí se inicia, por eso, si ustedes se dan cuenta, como Grecia fue un imperio antiguo, la mayoría de las palabras que nosotros estudiamos es una combinación de
de voces o de vocablos griegos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí fue en donde se inició este tipo de vocabulario, ¿sí? Entonces, por eso data estas palabras del tiempo de los griegos, ¿no? Y bueno, podemos descubrir que la palabra democracia significa poder del pueblo, ¿no? Al decir que solo los hombres tenían poder de decisión, es lo que siempre, muchas veces se ha malinterpretado. No es que a lo mejor relegaban a la mujer y la menospreciaban, no, al contrario. Lo que pasa es que la mujer tenía diferentes funciones en el desenvolvimiento de su vida en esas épocas. Y la función principal era de educar, guiar a sus hijos, ¿no? Entonces, el papá al trabajar también buscaba otro tipo de motivación, digámoslo así, y era principalmente el económico para llevar a su casa, ¿no? Entonces empezó a hacer su trabajo en dobles jornadas y demás, y era totalmente ausente de la casita. Entonces, ¿quién se quedaba? Era la mamá, ¿no? Y por ende, cuando se hablaba de organización política y demás, pues las mamás, por obvias razones, los niños demandan tiempo, el criarlos, el estar junto a ellos. Entonces, quien se dedicaba a esas funciones netamente eran los papitos, ¿no? Entonces, es por eso, más no porque con el tiempo pienso yo que se ha equivocado esta idea y han pensado que a lo mejor se relegó en sus funciones a la mujer y no es así. Ella tenía un plano muy importante dentro de lo que era la estructura del hogar, ¿no? Bueno, ahora ya prácticamente los dos géneros son quienes salen a trabajar y prácticamente los niños se quedan recibiendo pues la educación y la formación muchas veces en instituciones extracurriculares, extras de la escuelita o con sus abuelitos y demás, ¿no? Entonces se ha acomodado más o menos el estilo de vida para que tanto papito como mamita salga a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí. Otra situación también que nos puede traer esto de la democracia es la libertad con la que permite al ciudadano elegir lo que necesita para su bienestar, ¿no? Se conoce como democracia a este sistema político en el que los ciudadanos elegimos libremente a nuestros gobernantes, a los presidente, vicepresidente de la República, asambleístas, alcaldes, prefectos, concejales y demás autoridades. ¿Cómo lo hacemos? Mediante el voto. Para esto también necesitamos conocer algunos lineamientos, algunas reglas, ¿no es cierto? Entonces, la principal es ser mayor de edad, ¿sí? Tener conciencia, se dice así, para el voto. ¿Por qué tener una mayoría de edad? Porque muchos de los candidatos ofrecen situaciones que nosotros sabemos que no se pueden cumplir. Entonces incurren al engaño. Y bueno, a lo mejor en un grupo vulnerable de personas que todavía no tienen ese criterio para analizar lo que realmente se puede o no se puede hacer, que es los jóvenes que tienen menos de 18 años, es un grupo todavía vulnerable, son adolescentes, entonces no podrían tener en su totalidad esta decisión, ¿no? Porque al decidir un mandatario, un gobernante, es una responsabilidad de todos. Si se instauró la democracia, si todos podemos elegir, lo debemos hacer de una manera responsable, sabiendo qué se puede dar, qué no se puede dar. Por ejemplo, nosotros tenemos al Ecuador. El Ecuador no es un país desarrollado. El Ecuador es un país subdesarrollado. El Ecuador no tiene reservas que puedan
ser un apoyo o un amparo para su propia moneda. Por eso utilizamos una moneda de otro país. El Ecuador tiene algunas situaciones que no puede un mandatario ofrecer más de lo que el Ecuador tiene. Porque ahí por sus presiones y por todo lo que muchas veces se ofrece en campaña, tienden a meter, como se dice vulgarmente, mano en otras funciones y pues realmente para tratar de tapar esas necesidades de mucha gente, utilizan dineros que no están asignados o piden prestado dineros que hacen que nuestro país siga endeudándose más, ¿sí? Entonces, trato de utilizar un poquito las palabras para que usted me pueda entender. ¿Y qué es lo que hacen muchos de las personas que están a punto de ir a una elección y todo? Se pone a ofrecer viviendas, se pone a ofrecer educación, que son los puntos vulnerables de un estado, ¿no? Vivienda, educación, salud. Y el rato que salen elegidos, pues no tienen este medio como para construir escuelas, darles todo lo necesario a las escuelas públicas, los hospitales, las medicinas. Mucha gente aquí se queja de la atención del IES, que es la entidad de salud estatal a la que todo trabajador aporta. Y se queja, ¿por qué? Porque dicen que realmente no tienen medicinas para poder curar todos los síntomas que aqueja su salud, ¿no? ¿Y por qué? Porque el gobierno no tiene el dinero suficiente para esa demanda que tienen las personas. Sin embargo, cuando son elecciones, todo el mundo promete. Entonces uno tiene que ser, por eso digo, responsable. Si tenemos democracia, debemos ser responsables con las personas que nosotros elegimos, ¿sí? Debemos estudiar muy bien cuál es su plan de trabajo durante todo el año, digámoslo así, que ellos van a trabajar por nosotros. Y estudiar muy bien cuáles son esos parámetros, si es factible o no es factible. De ahí viene el voto. El voto no es inmediato, no es que lanzan un candidato y usted le dicen el día de mañana ya tiene que ir a votar para elegir quién va a ser su representante. No, hay una serie de entrevistas, hay una serie de propagandas que hace cada persona representante, ¿no? Y luego usted decide, acorde a lo que él está proponiendo, pero ya es cuestión de nosotros saber actuar con responsabilidad y saber qué se puede realizar y qué no se puede realizar para evitar que los gobiernos, al elegir representantes, en que los gobiernos colapsen, ¿sí? Bueno, entonces, estos gobernantes, como vuelvo y repito, son los representantes de toda la población. La responsabilidad de ellos es trabajar por los intereses y beneficios de la comunidad, no solo de un sector, de una minoría, ¿no? De los privilegiados, sino de toda la comunidad, que los elegimos, ¿sí? Porque es una elección de todos nosotros. Ese es un aspecto bastante importante, pero no es todo. La democracia no es únicamente votar cada cierto tiempo. La democracia es muchísimo más. Como vuelvo y repito, la democracia es un análisis, la democracia es un estudio, la democracia es un proceso que nosotros los seres humanos tenemos para poder elegir un representante con libertad, porque nadie nos impone. El momento que a nosotros nos imponen un gobernante o un representante, están incurriendo en una dictadura. Y lamentablemente nosotros no podemos, ya no estamos como para vivir en una dictadura. ¿Por qué? Porque tenemos el derecho de vivir en libertad. Por eso tenemos la democracia, ¿sí? Entonces tenemos tres situaciones: la democracia, la dictadura y la monarquía, que viene a ser similar a la dictadura, ¿no? ¿Por qué? Porque se elige a un representante llamado rey o reina, y este representante puede ser heredero o también puede ser electo
por un grupo muy reducido de personas, o dinastías, o también puede ser, bueno, ya lo dije, heredero, ¿no? Entonces, nunca van a cambiar, ¿sí? Por ejemplo, lo que pasó en Cuba. Cuba, ustedes saben y conocen un poquito de esa historia, que es un país que vive en dictadura desde una revolución, encabezada por Fidel Castro. Murió Fidel Castro y no se eligió otro mandatario, porque es una dictadura. Entonces, ¿quién vino a reemplazarle a Fidel Castro cuando murió? Su hermano, ¿sí? Y ahora pues se sabe que están preparando al sobrino, ¿no? Entonces, para tomar más o menos en cuenta que cuando hay dictaduras, sigue la persona de la familia, ¿sí? Y si a lo mejor no hay descendencia, pues esa última persona designa a otra que tenga su misma línea, sus mismos propósitos y objetivos, ¿sí? Y no se acaba prácticamente fácil la dictadura, ¿no? Entonces nosotros por ese lado debemos dar muchas gracias a Dios que vivimos en democracia, en una libertad de elección, pero lastimosamente cuando no tenemos esa amplitud de pensamiento, nosotros mismos encarcelamos nuestras ideas y nos hacemos sumisos ante cualquier persona que nos puede ofrecer lo que no puede cumplir, ¿sí? Y entonces nosotros mismos nos ponemos la soga al cuello y estamos creando dependencia de estas personas y no tenemos total y absoluta democracia, ¿sí? Bueno, permítame un momentito, vamos a ver el tiempo, todavía tenemos un poquito, ¿sí? Lo que la verdadera democracia plantea es que todos los miembros de una sociedad, todas las personas que conformamos un Estado, participemos de las decisiones importantes que nos afectan o a lo mejor afectan a una parte de la sociedad, ¿no? Para que esta participación pueda darse, se necesita que los diversos grupos de la sociedad puedan expresar sus puntos de vista y planteamientos con libertad, responsabilidad y respeto, que es lo que siempre nosotros pedimos, ¿no? Para esto, este sistema democrático debe reconocer las garantías constitucionales de las personas. ¿Qué quiere decir garantías constitucionales? Los derechos que todas las personas tenemos, ¿sí? Entonces, para que este sistema democrático funcione, se debe reconocer este derecho de las personas. Así de simple. Bueno, continuamos. Esto en teoría prácticamente suena muy bonito, ¿no? Y se ve justo, pero es muy complicado llevarlo a la práctica. Hay que tener en cuenta que las sociedades están formadas por personas de pensamiento muy diferente. Los miembros de una sociedad, de un pueblo, de un estado, tienen puntos de vista distintos sobre muchos temas de interés público. A muchos les gustará, a otros no les gustará, y al no tener un acuerdo, lastimosamente se dirige este voto a la mayoría, ¿sí? Y puede ser que la mayoría esté equivocado, o puede ser que la mayoría esté de acuerdo, pero siempre estas elecciones son un azar. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad, como vuelvo y repito, de ser críticos, de ser reflexivos, de ser responsables al momento de una elección. Entonces, al tener estos pensamientos distintos, radica ahí la importancia de la democracia, para poder llegar a establecer acuerdos comunes a pesar de todas las diferencias que tenemos los seres humanos, ¿sí? Entonces, por eso vuelvo y repito, usted ya pronto, a lo mejor a veces en un abrir y cerrar de ojos, los niños crecen muchísimo, ¿sí? Y el día de mañana puede ser que esté yo frente a un grupo de adolescentes, ustedes, ¿no? Y para eso usted tiene que irse formando, no solamente en las asignaturas, no solamente en el colegio, sino también ir formando su criterio, su forma investigativa,
no se deje nunca convencer. Desde el momento en que el ser humano aprende a leer y escribir, aprende a ser libre, porque usted ya aprende a investigar, ya aprende a que no sea fácil de envolver por el resto de personas, ¿sí? Usted aprende prácticamente a crecer de forma personal para el resto de su vida, ¿no? Es una experiencia que le deja secuelas positivas el resto de su vida. Desde el momento en que usted lee, es una persona libre. El desafío dentro de este proceso de democracia es alcanzar acuerdos. Ese es un desafío bastante inalcanzable, digámoslo así. No imposible, pero sí cuesta. ¿Por qué? Porque como vuelvo y repito, somos millones de personas que el momento de estar en una elección prácticamente no estamos de acuerdo, ¿no? Hay cosas que nos gustarán, hay cosas que no nos gustarán y lamentablemente ganará la mayoría, ¿no? Puede ser, como vuelvo y repito, que la mayoría esté equivocada o que la mayoría tenga su forma acertada, pero prácticamente una elección puede ser un azar, ¿sí? Es básico en una sociedad democrática llegar a acuerdos porque permite recoger estas ideas, estos pensamientos, frente a un tema y encontrar en base a esta recolección aspectos comunes. Estas coincidencias son las que van a permitir en lo posterior superar este tipo de diferencias entre los pobladores. A partir de esto será posible tomar decisiones en conjunto que recojan la mayor cantidad de opiniones y criterios del poblador para su propio beneficio. El Ecuador tiene un régimen democrático, ¿sí? Nosotros vivimos en democracia. Sin embargo, este sistema de gobierno no ha garantizado la equidad social, ni tampoco ha conseguido que todos estos sectores sociales se sientan representados o escuchados. Por ejemplo, no hay democracia real cuando no se respetan los derechos de las minorías, de los pequeños emprendedores, de los agricultores, de los obreros. Ahí no hay democracia. Cuando las autoridades no cumplen con el compromiso, tampoco hay democracia. Como vuelvo y repito, cuando vienen muchas personas antes de ser electas y nos ofrecen de todo y al final no cumplen, eso no es democracia. Porque nosotros dimos un voto. El voto no solamente es un papel. El voto es la confianza que uno deposita en ellos para que las cosas, las actividades, digámoslo así, que tiene el gobierno sean positivas. Cuando no hay inclusión social, también no hay democracia, ¿sí? Por eso es que yo muchas veces les digo, queridos estudiantes, nosotros somos los principales actores en este ritmo de la democracia. Desde chiquititos. ¿Por qué? Porque sabemos que la inclusión existe. Sabemos que la inclusión la podemos tener en la siguiente fila o dos asientitos más atrás. Y nosotros debemos tener esa formación, esa capacidad de poder aceptar las diferencias y ayudar cuando hay diferencias. Porque el Estado, no la institución, no la profe Lady, el Estado nos invita a ser personas que podamos tener una inclusión con personas que lo necesitan. Bueno, ya me timbró, creo yo que se me está pasando un poquito el tiempo. Regresamos, mis queridos estudiantes, en un segundo momento, ¿sí? En unos minutitos nos vemos. Por favor, ingresen de manera puntual.